Ok, entonces déjeme compartir la pantalla. Sale pues. Entonces vamos primero con el pterigoideo medial. Entonces aquí lo estamos viendo de color rojito. Entonces déjenme. Okay. Sale, ahí lo vemos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Airi, Bonilla. Airi, Bonilla, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Sí, profe, aquí estoy. A ver, Airi. Rápidamente, y aquí lo vamos denotando. ¿Cuál es el origen de este músculo? Permítame. Es medial. Lo que falta de la información, ahí está, medial, exacto o interno. Recordemos los dos músculos que vemos temporal, como el massetero, los músculos superficiales. No, Acuérdate se que escucha el temporal cortado. está en toda esta zona. Ok, ya, profe. Vamos a poder palpar. En el caso de los pterigoideos son músculos profundos que no podemos palparlos a simple tacto, ¿sale? No se Entonces, escuchó, profe. ok, entonces, a ver, ¿ya me escuchan? Pues les estoy preguntando si ya me escuchan y no me contestan. Sí, ya, No pero se creo que se escuchaba. cortó un poquito. No, no le Oye, contestábamos es- porque no se escuchaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya, ya, vámonos ya. Nada, no es cierto. Nada, ¿cómo creen? Sale. Entonces les repito, los dos músculos que vimos anteriormente, tanto el temporal como el macetero, son músculos superficiales. Eso los podemos palpar, es decir, están en la cara lateral de nuestra cabeza y de nuestra cara. Entonces, ¿recuerdan que hicimos la práctica? Bueno, les dije, bueno, pongan sus manitas acá, pongan sus deditos acá y hagan presión en su mandíbula y pueden percibirlos, pueden sentirlos, ¿vale? En cambio, los músculos pterigoideos, al ser internos, no los podemos palpar. Y esto es importante porque veremos más adelante cuando hablemos de la valoración de la integridad de la articulación, que uno de los puntos funcionales es valorar la musculatura. Y entonces, cuando un músculo está exagerado en función o alterado en su función, afecta también el funcionamiento de la articulación. Y en este caso, por ejemplo, los pterigoideos no podemos percibir ni palpar adecuadamente si tienen una contractura o una contracción sostenida por la ubicación anatómica. ¿Ok? Bueno, sale. Ahí ya me escuchas. Aquí está el pterigoideo medial. A ver, platícanos dónde está la inserción, el origen, perdón, que acuérdate que es de donde nace. Su origen está en la fosa pterigoidea. Uh-huh.
En la fosa pterigoidea específicamente. Ah, yo nada más lo tengo así. Ok, ¿alguien más encontró otra información? Porque la fosa pterigoidea pues, es todo esto. Acuérdate, la fosa pterigoidea. Sí, yo La fosa, dije que estaba en la apófisis del maxilar superior. la apófisis del maxilar superior. Sí, encontré, se origina en la fosa pterigoidea y de la apófisis del maxilar superior. Doctor, yo tengo que comienza en la apófisis pterigoidea y termina en la porción interna del ángulo de la mandíbula. Ok, entonces, ajá, perfecto. En la apófisis pterigoidea, ¿de qué? En la apófisis pterigoides. ¿De qué hueso estamos hablando? La apófisis pterigoides. De la mandíbula. No. ¿Qué hueso es este? Del ¿Qué hueso? esfenoides. Esfenoide. El esfenoides. Espera. Acuérdate que el esfenoides tiene tres pares de apófisis. Las alas menores, las alas mayores y las apófisis pterigoides. ¿Sale? Entonces acuérdate que aquí tendría que estar nuestro paladar duro, nuestro maxilar, y entonces en conjunto toda esta, la apófisis pterigoides con el maxilar, formarían la fosa pterigopalatina o pterigoidea, ¿sale? Entonces, efectivamente, vamos a ver, aquí lo estamos viendo, voy a hacer el acercamiento, vean, cómo, acá está, y los voy a señalar otra vez, todas estas son las apófisis pterigoides, aquí está una, la apófisis pterigoides con sus dos alas. Acuérdate que la apófisis pterigoides tiene dos alas, una ala interna y una ala externa. ¿Sale? ¿Sí? Espero que vayan acordando esa parte. Entonces, ahí, este músculo prácticamente va a tener hasta cierto punto dos orígenes propiamente. ¿Sale? Más bien va a tener uno sobre las alas de la apófisis pterigoides. Vean, uno va por su ala externa y otro va por su ala interna. O sea, prácticamente como que lo envuelve, ¿no? Si lo viéramos ver aquí, aquí está, aquí se las pongo señalada. Esta es el ala externa de la apófisis pterigoides y esta es el ala interna de las apófisis pterigoides. ¿Sale? Entonces vean, aquí está un as del pterigoideo y aquí está el otro as. Entonces, específicamente, vean, van sobre las alas de las apófisis pterigoides, dos orígenes. ¿Sale? ¿Qué chiste? Por eso les decía, el chiste es que lo leyeran primero para que pudieran orientarse, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ve cómo prácticamente es un músculo hasta cierto punto ancho, o sea, es anchito pero corto. ¿Lo viste? Ancho pero corto. ¿Sale? Luego, de ahí, desde este punto de origen de la apófisis pterigoides, de las alas de la apófisis pterigoides de nuestros huesos esfenoides, ve cómo se dirige, ve hacia, de manera lateral, ¿sí? Es decir, de manera lateral y hacia abajo. De manera lateral y hacia abajo. ¿Sí? Es decir, descendente y hacia afuera, por decirlo así. Y entonces, ¿dónde se va a insertar? ¿Cómo se llama esta zona? Ángulo interno de la mandíbula. Ángulo interno de la mandíbula. A ver, fíjense, o sea, está bien conceptualizado lo que me están diciendo, pero acuérdate, aquí el orden de las palabras importa. Si tú me dices ángulo interno de la mandíbula, quiere decir que hay un ángulo externo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, más bien es cara interna del ángulo de la mandíbula. ¿Sí me explico? Porque no hay un ángulo externo de la mandíbula. Dicen, aquí sí aplica la de, no es el valor de los factores no altera el producto, sí, lo cambia. Sí, espero que me di a explicar en esto, ¿sale? Entonces, ¿dónde se inserta? Se inserta en la cara interna del ángulo de la mandíbula, ¿sale? Ahí está.
Acuérdate que ya te acordarás que por este ángulo interno de la mandíbula, pues, vamos muchas cosas importantes, ¿no? Que ya hemos visto. Aquí también se inserta, ¿qué ligamento? ¿Qué ligamento se inserta aquí también? De la ATM, acuérdate. Miloioideo. No, ligamento de la ATM. Estilo mandibular. No, ese va por fuerita. El ligamento esfenomandibular. Esfenomandibular. El esfenomandibular, mira, aquí está, te lo estoy poniendo de azul. ¿Ya lo viste? Ahí está. Luego también en esta cara interna, acuérdate, vamos pasando aquí sobre qué está cubriendo prácticamente esta cara interna. ¿Qué referente anatómico? ¿La qué? ¿De qué? La espina de Spix. La espina de Spix. Acuérdate que sobre esa espina de Spix, atrásito de la espina de Spix, está nuestro agujero mandibular, donde ingresa la arteria y nervio dentario inferior. Fíjate, aquí todo tiene sentido. Fíjate, alveolar inferior, hasta la arteria. ¿Y dónde está el nervio? Ahí está, vean, fíjense. Ahí lo estamos viendo todo chulo y encantador. Vean, aquí está, para que se ubiquen. Primero, aquí está el esfenoides. Aquí está la rama de la mandíbula. Este es el pterygoideo medial, ¿sale? O interno. Aquí vemos el ligamento esfenomandibular. Y ve cómo entre la rama de la mandíbula y el músculo se hace como un pequeño anillo. ¿Ya lo viste? Y entonces en ese anillo de protección pasa nuestro nervio alveolar inferior y nuestra arteria alveolar inferior que ingresan en el agujero maxilar o mandibular, ahí lo estamos viendo, por detrás de la espina de Spix. Pero como siempre va de la mano todo esto. Y entonces acuérdate que platicábamos que tanto los músculos como los huesos sirven de protección para el paquete vasculonervioso, es decir, para las arterias y los nervios que pasan por una región en particular. ¿Sale? Aquí es un mero comentario de integración. ¿Sale? Ahora bien, este músculo pterygoideo medial, aquí se inserta, si se dan cuenta va por la parte interna, decíamos, ¿cuál será su acción? ¿Cuál es su movimiento? Es el elevador de la mandíbula y actúa en conjunto con el massetero. Entonces es un elevador de la mandíbula, elevador secundario, y tiene razón por la forma en la que está. ¿Sale? Aquí lo estamos viendo y espero que aquí lo podamos ver cómo se activa. ¿Vean? Entonces aquí voy a subir un poquito la imagen. Entonces aquí vemos en la elevación de la mandíbula cómo aquí está activándose los masseteros y aquí está nuestro pterygoideo medial, ¿sale? Como acción secundaria. Entonces vean cuántos músculos se requieren para la elevación de la mandíbula. El temporal, el massetero y el pterygoideo. ¿Por qué? Porque la elevación o cierre es el movimiento más fuerte. Acuérdate que sirve para poder desgarrar los alimentos. ¿Sale? Y siguiente acción de este músculo, también secundaria, ayuda junto con el massetero a la protrusión, es decir, hacer hacia adelante nuestra mandíbula. ¿Vieron? Ahí está. Hacerla en un movimiento de... Acuérdate que protrusión, protracción, es exactamente el mismo, no, es un sinónimo. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué le da inervación a este músculo? O sea, ¿qué nervio le da sensibilidad y movimiento? El nervio pterigoideo interno, Que es rama de... rama del maxilar inferior. Exacto, que a su vez también es rama de el trigémino. Perfecto. Muy bien.
¿Dudas, preguntas, respuestas, inquietudes? Dice, ¿Qué desde dijo agosto antes, Doc? del año. Es que se me cortó. Ah, de la inervación, hablamos. Hice un favor de decirnos que era inervado por el nervio pterigoideo, rama de el nervio alveolar, rama del trigémino. O sea, todos esos están inervados por el trigémino, propiamente, ¿sale? Ok. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Vamos entonces ahora con el pterigoideo lateral externo. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Itzel Ávila, manifiéstate, Itzel Ávila. Itzel Ávila. ¿Sí me escucha? Ya te escucho, Itzel. A ver, Itzel, por favor, platícanos sobre el origen del músculo pterigoideo lateral o externo. No, pues ya no te escuchamos, Itzel Ávila. Es que se me está cortando. Se origina en la parte inferior del ala mayor, del esfenoides y en la cara lateral. ¿De qué, perdón? ¿Mandé? Ajá, y en la cara lateral De la lámina lateral. El de la apófisis pterigoidea. Bueno, pterigoides. eso. Voy a poner así un trabalenguas. La apófisis Sí. pterigoides se quiere desterigoidizar. El que la desterigoidizare, buen desterigoidizador será. ¿No? No, profe, si no puedo Sí, pronunciarlo una vez menos varias veces. y así, ¿no? Así de la apófisis pterigoides se quiere desterigoidizar. El que la desterigoidice, buen desterigoidizador será. A ver. ¿Ah? Es que acuérdate, el error es tratar de pronunciar la P. Ajá. No va la P. Ajá, Es esteroideo. como Ajá. psicología. Pterigoides, Ajá. ¿sale? Así de, ya saben, cuando quieran insultar a alguien y no sepa qué onda, le dice, eres una apófisis pterigoides. Una Y apófisis. sabe que me dijo, ¿no? Eres un pterigoides, dile. Ah, no es cierto. Bueno, está bien. Bueno, después del breviario cultural, efectivamente, si se dan cuenta, nos dijo, Itzel, dos orígenes. ¿Por qué? Este músculo, el pterigoideo lateral o externo, va a tener bien marcados dos haces musculares, es decir, dos grupos musculares, ¿vale? Y entonces estos dos grupos musculares tienen origen distinto y se denomina claramente como porción superior del pterigoideo lateral y porción inferior del pterigoideo lateral. Algunos libros le llaman cabeza superior, inferior, perdón. ¿Sale? Esto tiene, importancia. Acuérdate, y también lo habíamos platicado en el macetero, que el macetero tiene una porción superficial y una porción profunda. ¿Por qué es importante esto? Porque es el trabajo de este músculo es 2 en 1, ¿sale? 2 en 1. ¿Qué quiere decir? Que pueden trabajar ambos haces al mismo tiempo o de manera independiente, ¿sale? Entonces es importante saber que este músculo, algunos libros incluso lo manejaban como músculos independientes, pero ahora se sabe que no, porque su punto de inserción es el mismo, o sea, terminan en un solo tendón. ¿Ok? Ahora, como bien decía Itzel, vamos a hablar entonces de dos puntos de origen. El primero, el de la cabeza superior,
o de la porción superior, vean, ¿qué hueso es este? El esfenoides. Y entonces aquí vemos que esta es, aquí se los marco, todo esto es el ala mayor del esfenoides, ¿sale? Entonces acuérdate que el ala mayor del esfenoides tiene dos caras, una cara interna y una cara externa. Entonces, estamos viendo aquí la cara externa. Entonces, la porción superior de este músculo se va a originar en la cara externa del ala mayor del esfenoides. Entonces, repetimos, es la porción superior del músculo pterigoideo lateral, se origina en la cara externa del ala mayor del esfenoides. ¿Sale? Ahora, aquí hago acercamiento. ¿Qué quedamos que se llama esta apófisis? ¿La apófisis qué? Pterigoides. Entonces, acuérdate que decíamos, hay ala interna y ala externa. Porque acuérdate, aquí sería nuestro punto medio, entonces esta sería la más interna y esta sería la más externa. Luego, a su vez, fíjate, y esto es un simple y llano juego de palabras. ¿En dónde está nuestro músculo inferior, la parte inferior? Entonces está aquí. Esta es la externa, ¿estás de acuerdo? Pero a su vez, si se dan cuenta, y espero que me sigan el paso, porque sí, la verdad es también que lo leí cuando era estudiante y dije, ¿what? Vean, ¿cuántas caras tiene esta lámina? 2, entonces va a ser en la cara externa también, ¿no? Ajá, entonces aquí está entonces esta lámina tiene cara externa y cara interna. Y entonces el juego de palabras es la siguiente. El origen de la porción inferior pterigoideo lateral es en la cara externa de la lámina externa de la apófisis pterigoides. Otra vez más despacio. Sale, entonces repetimos, pero espero que lo estén conceptualizando chido, no nada más se lo queden memorizado, ¿sale? Entonces decíamos, el origen de la porción inferior del pterigoideo externo, entre paréntesis lateral, está en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. ¿Sale? Entonces, en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Sí, acuérdate. Entonces aquí, cuando explicamos esto, te acuerdas que decíamos era como un juego de palabras. Puede ser aquí por dentro, entonces era cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides. Cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides. Cara interna del ala interna de la apófisis pterigoides. ¿No? Son muchas esas combinaciones. Ahora, ya desde este punto, vean, desde sus puntos de origen, tanto en la cara externa de la ala mayor de los esfenoides como en la cara externa la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides, ¿no? Parece que les estoy echando mi bendición papal cada que digo todo esto, ¿sale? Vean, ambos haces, vean, el superior va igual descendente y hacia abajo, y el inferior va de manera horizontal de adentro hacia afuera. ¿Lo están viendo? Entonces repetimos. El A superior, vean, desde su punto de origen va de manera descendente y hacia afuera, y el haz interior va de manera horizontal de adentro hacia afuera. ¿Y a dónde van a terminar, Itzel? Ávila. En el apófisis, bueno, sí era apófisis ¿Dónde pterigoideo. No, esos son sus orígenes. Ah, ¿A dónde se insertan? en la
mm, en, ya hasta se me olvidó. En la, ¿cómo se llama? ¿Mandíbula? No. Es Sí, que la no le mandíbula, veo. pero ¿en qué parte de la mandíbula? ¿No lo En- tienes escrito? no. Bueno, es que, bueno, La TM. no. Ah, sí, la TM. Ajá. Exacto. Específicamente van a insertarse uno, pero fíjate, vamos a ver, porque aquí, en general, el libro te dice que la parte inferior, o sea, que ambos insertan, acuérdate, esta zona, veamos acá, aquí, también déjeme que se borre, esta zona, acuérdate, todo esto es la apófisis condilar, todo esto es la apófisis condilar, ¿sale? Ok, entonces acuérdate, todo esto es la apófisis condilar. Y en la apófisis condilar vamos a encontrar propiamente nuestro cóndilo y una estrechez que se llama cuello del cóndilo, ¿sale? Ahora bien, pongan atención porque aquí viene lo complicadito. Dices más, la porción inferior se va a insertar en el cuello del cóndilo. Entonces repetimos, la porción inferior se va a insertar en el cuello del cóndilo. ¿Sale? Ahora, este meramente tiene una inserción completamente ósea. La porción superior, su inserción va a estar dado también en el cuello del cóndilo, pero presenta una extensión hacia la cápsula y pero sobre todo al disco articular. Entonces, repito, la porción inferior se inserta en la cara, en lo que es el cuello del cóndilo, perdón. Y la porción superior sí también se inserta una parte en el cuello del cóndilo, pero específicamente tiene una extensión hacia la cápsula, pero sobre todo hacia el disco articular. Es importante porque aquí entendemos que esta porción, la porción superior, va a un músculo intracapsular. Es decir, este músculo va a estar por dentro de la articulación. El superior, ¿verdad? De todos los músculos que el superior, la parte superior, de todos los músculos que hemos platicado, este es el único que realmente tiene un apoyo o una injerencia directa sobre estructuras de la articulación como tal. Y entonces de aquí vamos a entender muchas cosas, porque por ejemplo, ¿cuál es la acción? El músculo pterigoideo inferior, déjenme aquí que entre esta cosa. El músculo pterigoideo en su porción inferior va a tener primero una función de protracción, es decir, hacer hacia adelante nuestra mandíbula. Pero algo que aquí no hace el simulador, lamentablemente, es que el músculo, la porción inferior del pterigoideo, también tiene la función de la diducción o lateralidad. Exactamente, Karen, así como lo estás haciendo. ¿Sale? Así, diducción, es decir, que en algún momento le llaman el movimiento de rumiación. ¿Han visto cuando las vaquitas están comiendo su hierbita? Y hasta sus papás le dicen, tú estás comiendo como vaca, ¿no? Que hacemos de un lado para otro. Ese movimiento de lateralidad se llama diducción. Hacer hacia un lado la mandíbula lo favorece el pterigoideo lateral en su porción inferior. Entonces, cuando nosotros hacemos de un lado a otro la mandíbula, cuando masticamos, activamos los dos pterigoideos laterales en su porción inferior. ¿Sale? El pterigoideo superior, si bien también ayuda, la porción superior, si bien también ayuda, ¿cómo se llama el movimiento?
Perdón, se los apunto. Sí, ya saben. Acá. Entonces, el movimiento que hace el pterygoideo externo en su porción inferior se llama diducción o también llamado lateralidad. Diducción o lateralidad. ¿Su porción qué, perdón, Doc? Entonces, este movimiento lo hace el pterygoideo lateral en la porción inferior. ¿Sale? Entonces, acuérdate, cada que nosotros tienen una parte en la masticación, cuando nosotros vamos a desgarrar un alimento, utilizamos el temporal y el macetero, ¿no? Cerrar duro. Cuando queremos triturar los alimentos con los molares, son los músculos pterigoideos laterales en su porción inferior los que hacen la diducción, es decir, movimiento de rumiación se llama, o lateralidad, ¿no? Así, para remoler y triturar los alimentos, ¿vale? Ahora, aquí importante que la porción superior, esta que estoy aquí señalando, en donde decíamos que se insertaba, obviamente en el cuello del cóndilo, pero importantemente sobre el disco articular. Acuérdate, voy a poner aquí toda la cabecita para que la podamos ver. Acá está. Acuérdate, mira dónde está el pterigoideo. Acuérdate que cuando, voy a quitar aquí la cápsula para que podamos ver la articulación. Y voy a quitar aquí el ligamento principal. Acuérdate que nuestro disco está en esta porción. En esta zona, acá, sería nuestro disco así. Entonces el músculo está insertado acá, tiene una pequeña orientación. Cuando nosotros abrimos nuestra mandíbula, acuérdate, la postcronoides va para acá, ¿sale? Y el cóndilo se desplaza ligeramente hacia adelante. Y recordamos que les decía que en los movimientos de apertura, el disco acompaña siempre al cóndilo. ¿Qué quiere decir? Que va junto con él en su movimiento. Y que cuando nosotros tenemos el movimiento de apertura máxima de nuestra boquita, nuestro disco se posiciona en esta zona y el cóndilo estaría más o menos así, ¿no? En esta postura. Y decíamos que eso favorece dos cosas. Uno, que el disco sirva como un tope con el cóndilo del temporal para que este cóndilo de la mandíbula no se salga fácilmente. ¿Sale? Cuando cerramos la boca, nuestro cóndilo regresa a su posición habitual aquí y nuestro disco se regresa a su posición habitual acá, con el eje de simetría bien colocado. Para que el disco pueda moverse hacia adelante, el que lo tracciona es la porción superior del pterigoideo lateral o externo. Entonces aquí es importante porque veremos más adelante cuando hablemos de los trastornos de la articulación, unos tienen que ver con alteraciones del disco, o sea, las quemaduras de nuestro disco articular, y tienen que ver con una hiperfunción del pterigoideo externo. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Nada. Vale. No. Perverso. Vale, ya saben, ¿ok? Entonces, igual que los demás músculos, este músculo va a estar inervado por nuestro músculo, nuestro nervio trigémino, a través de nervios pterigoideos. Vamos a continuar con la presentación. Sale. Vamos a hablar de la irrigación e inervación. Acuérdate, cuando hablamos de irrigación es arterias, inervación, nervios. ¿Sí? Irrigación e inervación de la articulación temporomandibular. Y esto es importante para entender después los procesos dolorosos
o los procesos quirúrgicos que estén envueltos a esta articulación, ¿no? Que les decía, sobre todo los estímulos dolorosos son los que ustedes van a poder tratar más a fondo. La situación quirúrgica, bueno, solamente lo tiene que ver el especialista, que es el cirujano maxilofacial, principalmente, pero bueno, ustedes deben de conocer esta parte. Entonces, la irrigación va a estar dada principalmente por varias arterias que todas son colaterales o afluentes de una arteria principal que es la carótida externa. De aquí hablamos que tiene, dice acá, porción plexo vascular procedente de las arterias temporal, superficial, timpánica anterior y faringe ascendente, todas provenientes de la carótida externa. Para la siguiente evaluación, el siguiente módulo de aprendizaje de nuestro curso, nos vamos a meter a analizar todas las arterias de cabeza y cuello. Entonces, todo esto de la carótida externa, por eso nada más se los menciono, porque el siguiente mes lo vamos a desmenuzar por completito. Entonces, vamos a aprender orígenes, recorridos, zonas de irrigación y ramificaciones de cada una de estas arterias y dónde están ubicadas, ¿sale? Pero sírvanse que ustedes conozcan ahorita que todas estas arterias de la zona de la cabeza son afluentes directamente de la carótida externa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la carótida externa, veremos más adelante, es una afluente directa de una carótida primitiva. Esa carótida primitiva es directamente de nuestra arteria aorta, que es la arteria más importante de nuestro sistema circulatorio. Y la inervación va a estar dada por prácticamente el nervio trigémino. Entonces, se acordarán que cuando hablamos de también esto lo veremos en la tercera evaluación, nos meteremos a hablar a profundidad del nervio trigémino y del nervio facial, pero te acuerdan que platicamos el semestre pasado de musculatura de la expresión facial, la mímica facial. Entonces ahí decíamos que todos los músculos de la expresión facial están inervados por el nervio facial. En este caso, toda la musculatura de la masticación está inervada por el nervio trigémino. Y la sensibilidad de nuestra cara va a estar dada por el nervio trigémino. Entonces, aquí prácticamente la articulación temporomandibular tiene que ver su irrigación específicamente por estos nervios, las ramas auriculotemporal, la rama masseterina y temporal profunda del trigémino. Por eso, cuando algunas veces nos llega a doler la articulación temporomandibular, nos duele la cabeza. Si llega a doler un órgano dentario, nos duele la ATM o incluso hasta el oído, porque toda esa zona está inervada por el mismo nervio. Entonces, prácticamente es una continuidad. Se altera un nervio, una parte de ese nervio, y genera dolor y molestia en las demás zonas subyacentes. Me dicen en cuánto le pueda yo cambiar, por favor. Listo, doctor.
¿Ok? Vamos a hablar entonces ahora de, les decía, los movimientos básicos de una articulación. Ya hemos platicado algunos. Les decía, cuando hablamos de movimientos básicos, tiene que ver estos movimientos en qué sentido lo hacen y va a depender de las superficies articulares de nuestra articulación y de los ligamentos que limitan el movimiento. Son movimientos que de manera natural los puede realizar. Ahora bien, estos movimientos van a ser los siguientes. Primero, el ascenso y descenso máximo, o apertura y cierre, que es la apertura de la boca. Y aquí es importante entender que una persona puede, en promedio, abrir su boquita entre 45 a 50 milímetros. Es decir, entre 4.5 a 5 centímetros de amplitud. Y se correlaciona un poco menos de 40 milímetros, hasta 40 milímetros como un rango bajo, digamos, aceptable. Esto es importante que ustedes lo sepan porque, bueno, les decía, aparte de anclar esta primera parte de anatomía tiene que ver con la valoración. Si una persona tiene una apertura por debajo, es decir, déjenme ver mi signo, no lo encuentro, acá está. Si una persona tiene por debajo de los 40 milímetros, vamos a hablar que esa persona tiene cierta restricción. Restricción de apertura, ¿sale? Si tiene por debajo de los 40 milímetros, tiene restricción de apertura. A ver, ya me equivoqué, ya tengo duda en los signos. A ver, alguien que me acuerde. ¿Este implica mayor o menor? Mayor que. Mayor, ¿verdad? que. Entonces está al revés. Sí, está bien. Perdón. Diría usted, Doc, no entre en complicaciones, solo póngale un menos y ya. Sí, ¿verdad? Entonces, para que no nos hagamos bolas, bien dice Abner, si una persona tiene menos de 40 milímetros, ahí está, así ya. Menos de 40 milímetros, hablamos de restricción. ¿Sale? Ahora, dentro de estos 40 milímetros, menos de 40 milímetros, si la persona está entre los 30 a los 39 milímetros, podemos decir que esa restricción tiene un origen muscular. O sea, es decir, si la persona abre su boquita y solamente al abrirla medimos que tiene 30 milímetros, está en restricción, pero seguramente puede ser de índole muscular, que quiere decir que algún músculo, en este caso temporal, macetero o pterigoideo, está contracturado o está no funcionando adecuadamente y eso le impide abrir correctamente la boca, ¿sale? Si una persona tiene menos de 30 milímetros de apertura, aquí podemos decir que su restricción, es decir, la imposibilidad de poder abrir la boca, va a ser dependiente de alguna alteración de tipo óseo. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya hay un daño en las superficies articulares. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó clara este concepto? Esto es algo que ustedes van a tener que, bueno, quiero que lo repasen, porque cuando hablemos en la parte de la valoración, es algo que vamos a estar manejando muy a profundidad. ¿Sale? Ahora, Doctor, escucho. ¿qué es lo que pasa si lo tienen menos de 30 milímetros? Si es menos de 30 milímetros, se dice que la persona tiene restricción. Pero menos de 30 milímetros quiere decir que esa restricción o imposibilidad de abrir bien su boca tiene un origen de tipo óseo. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras óseas, sea la cavidad glenoidea, el disco articular o el cóndilo, están lastimados, lo que le impide abrir adecuadamente su boca. ¿Sí? Sí, gracias. Sale. Luego, por el contrario, si la persona abre más allá, tiene una apertura mayor de 54 milímetros, se dice que esta persona tiene hiperlaxitud.
Acuérdate que la apertura también va ligada al correcto funcionamiento de los ligamentos. Entonces, si los ligamentos están muy flojitos, puede hacer que la persona pueda abrir más allá la boca. Entonces, hay personas que pueden abrir hasta 60, 65 milímetros. Y eso tiene que ver con esa laxitud, hiperlaxitud de sus ligamentos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vale, Sí. entonces borro esto, por favor. Entonces son los primeros movimientos. Borre aún, permítame tantito. Veremos más adelante eso, Abner, fíjate, o sea, ahí, pues te digo, hay cuestiones, sobre todo la hiperlaxitud tiende a ser a veces, una adaptación fisiológica. Es decir, por ejemplo, las personas que son, por ejemplo, contorsionistas, tienen una afectación en su estructura del colágeno, ¿no? Y entonces su colágeno tiende a ser más flojito, más laxo. Entonces, por eso es que agarran y se tuercen y se pueden meter hasta en una botella, ¿no? O pueden atravesar espacios muy delgados porque sus ligamentos lo permiten. Entonces, igual hay personas que pueden abrir su boca de manera muy más grande de lo normal porque sus superficies articulares o sus ligamentos lo permiten. Aquí veremos más adelante, cuando hablemos de la valoración, como bien dices, si al abrir, para poder decir, yo puedo abrir mi boca hasta 60 milímetros, pero como dices, siento que se me atrapa, ¿no? O como dices coloquialmente, se traba, o siento que me truena, o siento que me duele. Entonces, ahí habrá que, vamos a identificar, ahora sí que esas diferencias entre que pueda abrir de manera normal, así grandemente, a que tenga signos o síntomas de alteración, aunque pueda abrir grandemente. ¿Sale? ¿Puedo ya borrar esto? Sí, ya, gracias, Doc. Luego, siguiente movimiento es la propulsión o protrusión, es decir, hacer el desplazamiento hacia adelante, lo que le habíamos dicho, ¿no? Lo hacia adelante. El movimiento normal es de 15 milímetros o 1.5 centímetros, ¿sale? Es lo normal que podemos hacer hacia adelante en nuestra mandíbula, entre 15 milímetros. También acuérdate, ¿te acuerdas que ese movimiento va a estar mediado por el ligamento estilomandibular? ¿Se acuerdan? Entonces también lo mismo. Si una persona no puede hacer hacia adelante su mandíbula, tiene restricción. Si la puede hacer más allá de los 15 milímetros, pues también hablamos de hiperlaxitud. ¿Sale? Entonces también son movimientos que vamos a ir analizando dentro de la valoración de nuestra ATM. El otro movimiento que es la retropulsión o retrusión, que es un desplazamiento hacia atrás. Dice, los cóndilos se posicionan en la parte más posterior de la posición articular de la cavidad glenoidea o fosa mandibular. Esto es importante porque la propulsión es, o sea, hacer hacia adelante nuestra mandíbula es un movimiento activo. La retrusión es un movimiento un tanto pasivo. ¿Qué quiere decir? Al momento que dejamos de activar nuestros músculos, la mandíbula tiende a regresar a su posición adecuada hacia atrás. No podemos hacer nuestra mandíbula hacia atrás de manera consciente.
Y, perdón, lo que se había visto, el último trabajo, el último movimiento, que es la lateralidad centrífuga o centrípeta, que es la llamada inducción o lateralidad, que es el que les decía, el movimiento que combinan los herbívoros, más característico, pero que nosotros sí lo hacemos al momento de triturar los alimentos. Todos estos son los movimientos normales que puede hacer nuestra articulación. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando se organiza con la mandíbula con elásticos después de recestar? Te acomodaron, a ver si me explicas un poquito más eso, con los elásticos ortodoncistas. Pues los elásticos los ocupan para los dientes, ¿no? Para acumularlos, para hacer tracción sobre los dientecitos. No, ya, Que doctor, veremos más a mí adelante, apenas me los pusieron. Es que te ponen pero como elásticos unos ganchitos y ya te ponen unas ligas y te las debes de poner ya sea de canino a los inferiores o, bueno, ellos te van diciendo, dependiendo. sí, pero eso solamente es para hacer movimientos de los órganos dentarios. Sí, como tracción, ¿no? Te ponen un gancho de un diente a otro y te ponen la liga, ¿no? Y hacen anclajes y hacen así, a veces hasta lo llegan a hacer, sí, son con ligas de presión, sí, pero solamente es movimiento de los órganos dentarios, no es movimiento. En algunos casos, los ortopedistas maxilofaciales, los de ortopedia, cuando estamos en crecimiento del desarrollo de los huesos, sí tienden a generar, por ejemplo, tracción tanto de la mandíbula o del maxilar, pero a través de máscaras faciales. Eso sí, pero eso es para generar mayor crecimiento de la mandíbula o de los maxilares o detener el crecimiento. Pero ya en este caso esas ligas que usted que dices que les colocan de ganchito de diente a diente son para poder alinear o movilizar los dientes. ¿Sale? Entonces, estos son los movimientos básicos de la articulación. Repetimos, ascenso y descenso, propulsión o protusión, retropulsión y retrusión, y lateralidad centrífuga, que es decir, la diducción. ¿Ok? Ahora, primero vamos a hablar de una posición básica. Vamos a hablar de algo que se llama posición habitual de reposo. Una articulación, cuando está descansando, se le llama posición de reposo. ¿Qué quiere decir? Si algunos de ustedes, voy a prender aquí mi camarita, algunos de ustedes le han puesto alguna férula, le han colocado, o sea, por alguna fractura o algún esguince, y le colocan una férula, por ejemplo, en la mano, si te ponen la férula en la mano, no te la ponen así, como si estuvieras saludando a la bandera, ¿no? O si te tiene una férula en el dedo, no te lo dejan así recto. Toda articulación tiene una posición en la que los músculos no van a estar haciendo ninguna actividad, es decir, no van a estar generando fuerza. Y esa posición se llama de reposo. En el caso de nuestra manita, cuando nos ponen la férula se pone así, como en garrita, la mano. Si te ponen una férula en el dedo debe estar ligeramente dobladito. Porque si te la pusieran así recta, vas a activar los músculos y los vas a atrofiar. En el caso de nuestra ATM, la posición de reposo va a estar guiada por los músculos. En este caso, el temporal, el macetero y el pterygoideo medial. Y dice aquí, tienen que estar en adecuado funcionamiento de simetría. ¿Y cómo vamos a saber que está en reposo? Que hay un espacio libre interoclusal. Es decir, cuando tú estás viendo una película, y a lo mejor algunos lo están pasando, están viendo la película así bien tranquilos, ¿sí? Y pasa el hermano y te pega en el mentón y se escucha como ¡tac! Tronan tus dientes. Quiere decir que estabas en una posición de descanso. No están en contacto completamente tus dientes. Hay un espacio aproximadamente de 1 a 2 milímetros entre la separación interoclusal. Y eso es la posición habitual de reposo. ¿Sale? Y dice aquí, los cóndilos están en contacto a través de los meniscos, es decir, están en su eje, pero no hay intercuspidación máxima. ¿Sale? Eso es importante porque las personas que todo el tiempo están apretando, ¿no? Que todo el tiempo están haciendo fuerza con la boca, que es por el estrés, por ansiedad o por alguna cuestión emocional, hacen que los músculos macetero-temporal todo el tiempo estén trabajando y eso finalmente va a generar una alteración a nivel oclusal de nuestros dientes
y por ende una hipercontracción de la musculatura de de la musculatura masticatoria. ¿Sale? Entonces nosotros debemos de ver siempre que haya una adecuada a posición habitual de reposo para favorecer que nuestra articulación esté en correcto funcionamiento. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Hasta acá? No, doctor, ninguna duda. Vale. Entonces, espérenme, déjenme salir de la presentación para que les enseñe una cosa, que es lo que van a ustedes hacer para la siguiente clase, porque ya empezamos a ver la valoración del ATM. Entonces, van ustedes a entrar a la plataforma EVA y se acuerdan que está su repositorio bibliográfico, ¿se acuerdan? Que les dejé ahí su carpeta de Google Drive. Sí. Sí, espérenme, ahorita estoy que cargue porque se pone rebelde la computadora, que no quiere. Así de no puede. Estamos atendiendo.